Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es tarde de viernes y es tarde de charlar, de conocer a los protagonistas del Yucatán de hoy. Y en esta ocasión tenemos un invitadazazazo, una persona a la cual aprecio en términos personales y que recientemente nos puso en contacto un amigo mutuo al que apreciamos, al maestro Jorge Cortés Ancona, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Y él es Hermilo Espinosa Torre. Hermilo, bienvenido a este programa. Muchísimas gracias, José Miguel. No podría estar más contento. Esta entrevista me tiene muy entusiasmado desde hace días. Así que, pues, feliz de estar aquí. Les platico quién es Hermilo Espinosa. Bien, él es licenciado en artes visuales con orientación en pintura por la Universidad de Guadalajara, graduado por excelencia académica. Él ha cursado talleres y cursos en el Centro Cultural de Bellas Artes de Yucatán y en el Centro Cultural Cabañas de Guadalajara. Él es artista visual y ha expuesto en México, ha expuesto en Guanajuato, Quintana Roo, Guadalajara, Zacatecas, Aguascalientes, Oaxaca y por supuesto en esta ciudad de Mérida. En la Ciudad de México ha expuesto en espacios de gran relevancia como el Museo José Luis Cuevas y el Museo de Arte Moderno, entre otras galerías de la Ciudad de México. Ha expuesto en países como Cuba, Portugal, España y Francia. Y entre las distinciones que le han sido otorgadas destacan la preselección de su obra en el BP Portrait Award de la National Portrait Gallery de Londres y en el Museo de Arte Moderno de Barcelona, y su premio de adquisición en la Quinta Bienal Nacional de Artes Visuales Yucatán en el año 2011, año en el cual también le fue otorgado el Premio Estatal de la Juventud en la categoría de actividades artísticas. Les quiero también decir que Hermilo es descendiente de una tradición artística de gran relevancia, es tataranieto de Juan Gamboa Guzmán, nieto de don Hermilo Torre Gamboa, ¿no? Y que les muestro este libro antes de comenzar, que fue un libro que editó la Secretaría de Cultura y las Artes, que era Instituto de Cultura en aquel momento, en el que pueden conocer un poco de la obra tanto de Juan Gamboa Guzmán, Hermilo Torre Gamboa y nuestro invitado Hermilo Espinosa Torre. Hermilo, pues muchas gracias. Comenzamos. Me hace sonar viejo ya con... Sí, no, digo, la obra de Gamboa Guzmán, por favor, además de que la pueden conocer en el libro, está permanentemente exhibida en la pinacoteca que lleva su nombre, Juan Gamboa Guzmán. Está a espaldas del Museo de la Canción, ese que antes hay congreso. En el Palacio de la Música, perdón, a un lado de la Tercera Orden. Exactamente, ahí está. Y pues la verdad vale mucho la pena que la visiten. Pues el día de hoy Hermilo nos acompaña para platicar acerca del mercado del arte y un poco de el artista como emprendedor. A ver, vamos a ver cómo un gran tema. Sí, porque para empezar y entrar en materia y a ir calentando motores, quiero preguntarte, ¿tú qué opinas sobre este ideal que tenemos del artista, en el que rara vez un artista se presta a realizar otros trabajos que no sean netamente el trabajo artístico? Y me refiero a trabajos que le permitan ganarse la vida fuera de su trabajo como artista. ¿Tú qué opinión nos das de esto? Bueno, primero que nada te voy a comentar, tengo que hacer una aclaración de que todo lo que yo te diga va a ser meramente mi opinión basada en mi experiencia. Seguramente no te prometo tener las respuestas correctas, sí las más honestas, pero bueno, yo he vivido una experiencia. Y el tema es que en el arte y en los artistas la bolsa es muy grande. O sea, hay una bolsa enorme donde echan cosas que creo que no deberían de estar en la misma. O sea, arte visual ya te suena a lo mismo, y en las paredes de los museos hay un conflicto entre una pintura o una escultura o una obra de la que llaman arte contemporáneo, que en sí mismo no debería ser una clasificación más que temporal, pero pues ya hay casi un estilo, una especie de idea de que es arte contemporáneo que involucra todo menos pintura. Entonces hay un montón de cosas allá. Y tu pregunta es muy interesante. Te la voy a contestar desde el punto de vista del pintor. Como bien dicen, últimamente es casi más difícil ser pintor que ser artista, que ya de repente uno puede ser artista con cierta facilidad porque casi es
un nombre que uno se autoimpone y se valida de forma muy fácil, pero bueno, ser pintor no, eso sí requiere un proceso largo de oficio, de aprendizaje, de estudio y demás, ¿no? Es un tema de ahí de semántica, pero tiene su importancia. Ahora, en cuanto a lo que me preguntas, en la parte del pintor o del artista incipiente, el hecho de que uno artista tenga a veces que, muchas veces, tenga que buscar unas alternativas diferentes a la producción artística para hacerse de ingresos, pues, a ver, no es lo ideal. Digamos, lo ideal en el mundo perfecto del artista podría ser que no necesitara dinero. Ni siquiera te digo que tuviera dinero y que tuviera una cantidad inmensa que, bueno, que no ni siquiera lo necesitara. O sea, hablando de un mundo utópico, que no fuera necesario el dinero. Ahí sería un mundo ideal para el artista. Pero obviamente estamos en una situación que es muy diferente. Y el tema de tener que trabajar de algo distinto muchas veces es indispensable. O sea, realmente los artistas tenemos que encontrar la manera de financiar nuestra obra, sobre todo en los inicios, porque un punto muy relevante para el artista es hacerse de un nombre, es generar una marca personal, digamos. Eso lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchas circunstancias, mucho conocimiento, pero también lleva mucho tiempo. Entonces, ese tiempo, pues es un tiempo en el que posiblemente los ingresos que provengan de la pura producción artística sean insuficientes para pagar las cuentas del mes a mes, ¿no? Entonces, si es indispensable obtener ese dinero y hay otros medios, pues qué bien. Habrá quien diga que eso es ser menos artista, porque ya no le estás dedicando toda tu alma, vida y demás a la obra artística, pero no es cierto, porque la propia actividad extra lienzo, digamos, extra pincel, te da algo que a lo mejor no encuentras si estás metido 24 horas en tu estudio, que son experiencias de vida. O sea, digo, a lo mejor si tienes un trabajo como cajero en algún lugar o tienes un trabajo como, bueno, no sé, como docente o lo que sea, vas a obtener ciertos conocimientos, vas a obtener experiencias, vas a tener relaciones con personas con las que tal vez no tendrías si nada más te dedicaras netamente al tema de estar pintando, en mi caso, por ejemplo. Y esas experiencias pueden ser muy importantes para nutrir tu obra. El tema va a ser el tiempo. Ahí es muy difícil encontrar tiempo suficiente, pero pues quien tiene la pasión, la disposición y el gusto por trabajar en las artes, generalmente encuentra el tiempo. Entonces, aunque sea a costa del sueño o lo que sea, pero hay manera de distribuir las horas del día. Entonces, yo creo que es importante que el artista pueda financiarse, sobre todo para iniciar, para darse ese empujón, haciendo lo que tenga que hacer. Todo nutre, todo es bueno, todo te da experiencias y también es muy importante que si tú tienes una fuente de ingresos alterna a tu obra pictórica en un inicio, la ventaja es que entonces le dejas a tu obra pictórica libertad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que si tú quieres depender a fuerza solamente de lo que puedas obtener de la venta del arte, es muy probable, sobre todo en tus inicios, repito, que termines acoplando tu obra a lo que puedes vender y de alguna manera haciéndote parte del mercado. O sea, entrando ya no como una actitud honesta y sincera de creación artística, sino buscando el nicho donde puedas encontrar un recurso económico, adaptándote a las necesidades de los clientes y de alguna manera empezar tu obra ya de entrada limitado por lo que tú consideras que el mercado te está pidiendo. Y en ese caso sería incluso peor hacer eso que tener una fuente diferente. Porque si tú tienes una fuente diferente y tu pintura no tiene que asumir la responsabilidad económica de ti, de tu familia, entonces la pintura o el arte que estés desarrollando puede ser mucho más libre y eso te puede llevar más lejos a largo plazo que empezar ya de una vez buscando nada más vender la obra. Oye, Jorge, y en este sentido, a ver, no hay un conflicto, que aquí quiero que abundes más en ello, que es algo que tú comentabas hace un momento, entre adaptarse, ¿no? a este mercado que implica, entre otras cosas, realizar cosas más banales, más del día a día, cotidianas, domésticas, por decirlo de alguna manera, y
también entre asumir ese camino del artista que usualmente ideamos como un camino de lucha en contra de toda circunstancia y que no importa el contexto para lograr ser un gran artista? ¿Hay un conflicto ahí? Pues mira, el conflicto radica en el hecho de que, más bien, yo creo que el conflicto sería ser deshonesto contigo mismo como artista. Yo pienso, yo soy convencido de que quien empieza el mundo de las artes es artista desde el primer día, independientemente de que se lo reconozcan por fuera o no, porque el ser artista tiene, yo pienso, más que ver con una actitud interna y con una disposición y una entrega y un verdadero compromiso con el arte, más allá de que un ente externo te pueda decir que es artista o no, porque realmente en estos tiempos los museos muchas veces regalan ese mote, como te decía, del artista. Entonces, no seas artista por tener un título de artista, porque la escuela te lo haya dado o porque alguien te compra una obra. Seas artista, yo creo que desde adentro. Entonces, si uno es artista, tiene esa pasión y esa inclinación fuertemente, ya decidió que eso es algo que quiere para su vida, que eso es fundamental. Si de verdad ya lo decidió y es una persona honesta y congruente, entonces el tema aquí va a ser poder encontrar la manera de que eso sea tu prioridad. Se tiene que construir poco a poco, porque sí, existe la idea de que el artista podría, y casi que debería, esa idea romántica de luchar contra el mundo y ser, aunque sea esta imagen pues ya casi cliché del artista bohemio, del artista que tiene todo en contra, pero que aún así en su desesperación y ya con la luz de una vela y con nada en el estómago, crea las obras maestras y demás. Y esa imagen funciona muy bien quizá para las películas, pero la realidad es que el artista tiene que ir creciendo poco a poco su obra, la tiene que ir desarrollando, y si uno no come y no tiene los recursos para comprar las pinturas o los lienzos o demás, pues está difícil, ¿no? Está difícil poder de verdad crear. A veces el acto de crear una obra artística no es un acto como una especie de vómito. De repente me siento y lo saco y ya está. Es un proceso que lleva se hace durante varios meses. No solamente el hecho de estar pintando propiamente, sino el hecho de estar concibiendo la obra. Y de hecho te diría que se hace durante toda la vida, porque cada obra que se concibe está nutrida de todo lo que tú has experimentado durante toda tu vida. Entonces, si tú logras darte ese impulso, porque hay veces en que alguien te lo da, a veces las circunstancias te son favorables y tienes alguien que sea una especie de mecenas y te diga, no, tú dibuja, tú pinta, haz lo que tengas que hacer y no te preocupes por las cuentas, esas yo te las pago. No es tan común, pero pasa. Pero si no tienes esa gran ventaja, entonces tú tienes que hacértela y se puede hacer, pero sí implica, bueno, mucho esfuerzo, porque sabes que tu trabajo va a ser tu trabajo de día. El trabajo que te dé dinero va a ser tu trabajo de día, pero es un trabajo que tú tienes que concebir desde el inicio como temporal, como meramente un trampolín que te va a permitir estar en el punto en el que ya no necesites ese trampolín, porque la obra que tú fuiste nutriendo es como un bebé que tienes que ir haciendo crecer poco a poco. Cuando ese bebé ya tiene un tamaño suficiente para que entonces ya seas tú, ahí te puedas sostener, pues ya entonces puedes dejarlo otro. El tema es que muchos artistas desafortunadamente se quedan en el camino porque ese otro les termina absorbiendo tanto que ya no logran crecer ese bebé, ¿no? No, a veces la vida se te mete en el camino y entonces empiezan pues algunos compromisos más difíciles, quizá te encuentras con familia, quizá ahora tienes una boca que alimentar, entonces pues a veces pasa que ya no hubo ese equilibrio y se queda la idea del artista ya, y eso es una tristeza, pero lo ideal sería que puedas luchar contra eso y puedas hacer lo que tengas que hacer para obtener el recurso, que no es un recurso, o sea, el hacer lo que tengas que hacer significa que no me importa realmente lo que estoy haciendo, da igual si es de cerillo, si es de cajero, si es de gerente en una sucursal de banco, lo que sea, mientras me dé el dinero para que yo obtenga los recursos para hacer lo que realmente quiero hacer, eso está bien y es temporal. Por eso digo que no me importa qué es, porque es temporal. Lo que me interesa ese trabajo es el dinero que me deja para yo poder trabajar en lo que realmente me interese y cada vez hacer menos de ese otro trabajo y cada vez hacer más del que me interesa mucho, que es el de artista. Que además todavía el trabajo de artista tiene
toda un segmento, un área bueno, es una actitud empresarial la que tienes que llevar a cabo. No solamente es el trabajo de artista, no solamente es estar frente al lienzo o frente al papel o lo que sea. Esa es la parte bonita, pero tienes que hacer un montón de trabajo extra que también son habilidades que puedes obtener si trabajas quizá en otras áreas que no sean tan afines, pero que te den esa experiencia y al final sacar provecho de ellas. Y entonces cuando ya puedas decir, oye, mi obra se está vendiendo, tengo ya al menos los recursos para poder dejar de tener este otro ingreso, entonces esas habilidades que aprendiste ya te pueden servir, que si tienes que negociar con un cliente, si tienes que negociar con una galería, si tienes que armar y administrar tu propio dinero, administrar tu obra, administrar tus portafolios, si tienes que saber cómo manejar tus redes sociales, cómo hacer una comunicación efectiva con los medios, con los críticos, si tienes que saber cómo hacer alianzas con colegas, todas esas experiencias quizá no las tendrías si hubieras iniciado, como te digo, algunas personas con una especie de mecenas o beca y toda tu vida ha sido solamente estar pintando o estar escribiendo, lo que sea. Entonces, yo creo que sí es benéfico. Me parece como por ahí dicen, cuando tú tienes bien claro cuál es tu objetivo, le encuentras la forma de darle a sacar provecho de todos los vientos que te lleguen, ¿no? Entonces, en cambio, si no tienes idea de dónde vas, pues ningún viento es favorable. Así que el hecho de que tú ya tengas claro el objetivo, que eso es lo difícil y es lo importante, te sirve para que toda experiencia a tu alrededor sea algo de lo cual obtengas beneficio para ese fin. Hermilo, solemos identificar a los artistas como personas auténticas, heroicas y hasta cierto punto egoístas. ¿Qué tanta verdad hay en esto? Hay algo de verdad, sí, porque digo, el tema del arte, imaginemos que ya dimos ese primer gran paso en el cual ya podemos vivir de la obra. Logramos de una u otra manera tener a través de la venta de nuestras obras la capacidad económica para resolver los gastos de cada mes. Ahora entonces, trabajando de lleno como artista, los artistas tenemos un trabajo muy, muy demandante. Quien se lo toma en serio, porque también hay artistas que son artistas de fin de semana o demás, bueno, entonces, pero quien se toma en serio la profesión de artista es alguien que tiene que trabajar muchas, muchas horas. Y esto a veces es perjudicial en cuanto a que no podemos quizá tener tanto tiempo disponible para a lo mejor los amigos o a lo mejor la familia, con tiempo. A mí me pasa en lo particular, a veces no le puedo dedicar el tiempo de reponerme a mi esposa o mis hijos, porque en la noche me pongo a trabajar hasta altas horas de la madrugada. Aunque yo no tenga otro trabajo antes, pero las horas del día no me alcanzan para todo lo que tengo y quiero hacer. Entonces solemos ser un poco muy, muy generosos con el tiempo que le damos a nuestro arte y a veces eso se puede entender como un tipo de egoísmo. Estamos encerrados en nosotros mismos y estamos dedicados profundamente a lo que hacemos. Además, aunque yo no esté frente al lienzo, por ejemplo, todo el tiempo estoy pensando en mi arte, todo el tiempo. O sea, tengo la mente metida en lo que estoy viendo, en lo que estoy pensando, en lo que estoy digiriendo, en la idea que se me está trabando ahí, pero que ya casi logro sacar para el cuadro que viene. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, en el teléfono estoy todo el tiempo haciendo bocetos, estoy investigando cosas. Cuando estoy en el coche, estoy oyendo y escuchando conferencias o cosas que muchas veces tienen que ver, no siempre, pero muchas veces tienen que ver con temas que a mí me interesa para nutrirme justamente para llevar eso a la pintura. Entonces, sí es un trabajo muy, 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 muy demandante de tiempo y eso puede interpretarse como un egoísmo, aunque yo pienso que no lo es, pero la gente que no está directamente en mi papel, en mi lugar, puede pensar lo que sí es. Sin embargo, también es claro que hay artistas que han dedicado gran parte de su obra justamente a apoyar causas sociales, a apoyar gente en situación difícil, a apoyar, pues digamos, grupos que pueden ser vulnerables. Entonces, digo, el alma del artista no es egoísta. O sea, puede interpretarse como que lo es, pero un artista, a final de cuentas, está otorgando algo al mundo que el mundo no pide. Necesita, pero no lo pide. Entonces, uno tiene esa
esa vocación de regalar lo que hace. De hecho, muchos artistas, si no tuvieran que pagar cuentas, regalarían toda su obra, porque el hecho de tener que venderla incluso es hasta incómodo para el artista muchísimas veces. El hecho de que uno la crea, y en ese acto de creación está la satisfacción completa del artista. El hecho de que se venda o no, ya da igual. Pero bueno, hay que vivir en el mundo real, y el mundo real requiere dinero. Entonces, pues sí, hay que venderla. Muchas veces los artistas no la venden directamente, alguien más lo hace por ellos. Las galerías, los managers, los representantes, etcétera. Porque a veces para el artista, ya una vez que la obra se firmó, ese fue el acto mágico de la creación. Ya lo que viene después, convertir esa creación en billetes, eso hasta incluso es, no te diría que denigrante de ninguna manera, pero es como incómodo, porque cuando uno crea la obra no está pensando en cuánto vale. O sea, un artista honesto no está pensando en cuánto van a pagar por ella. Si estás pensando en eso, entonces no estás creando una obra de arte. El tema es que hay que hacerlo, bueno, hay que hacerlo, pues alguien lo habrá. Habrá artistas que lo hacen por su cuenta y son hábiles para ello, pero habrá artistas que prefieren no hacerlo y le dejan ese trabajo a alguien más. Hay gente que pues ese es su trabajo, ¿no? Vender la obra a los artistas y es muy hábil para ello, y los artistas nos podemos apoyar en esa gente. Pero sí, egoístas, desde afuera tal vez nos veamos así, desde adentro no. Al contrario, nuestro trabajo es recibir y devolver, recibir y devolver. Recibimos un montón de estímulos, de experiencias de vida, y devolvemos nuestra versión de eso, nuestra interpretación de todas esas experiencias. Si no recibes nada, no tienes nada que devolver. Y si no devuelves nada, no estás creando nada. Entonces, nuestra vocación es de dar, siempre dar. Y constantemente, ni siquiera es una cosa mezquina, es todo el tiempo. Estoy recibiendo y dando, recibiendo y dando, recibiendo y dando. Y además, bueno, te digo, a veces los artistas han sido, pues han estado ahí al primera fila de las manifestaciones y de las búsquedas de apoyo a gente que necesita apoyo. Y pues bueno, eso. Y heroicos, bueno, tampoco heroicos en el sentido de que van a salvar al mundo a través de sus obras. Quizá no, quizá las obras sí, algunas obras tienen un interés político, social, de abrir los ojos de la gente y de hacerles ver una perspectiva diferente, y quizá algunas veces se ha logrado. A veces hay artistas que no tienen esa vocación y que sin embargo su obra es muy íntima, muy personal, y eso le puede abrir los ojos a una persona. Quizá alguien que empató tanto con la obra, que encuentra en esa pieza de arte un espejo que le hacía falta para verse a sí mismo y encontrar una paz que a lo mejor no había encontrado, y a través de esa paz encontrar la forma de darle causa a su vida, o a través de la obra encontrar una vocación nueva. Entonces, a lo mejor el artista, sin quererlo, salva la vida de una persona. Con eso ya fue un héroe, honestamente. No, quizá no lo hace con ese acto de buscar ser el héroe y que lo reconozcan, pero nuestra propia obra es eso, es un poco de humanizar la vida, darle a la gente que está percibiendo la obra, decirle, oye, yo soy como tú, siento lo que tú sientes, me duele lo que a ti te duele y me alegra lo que a ti te alegra, y no estás solo. Y podemos compartir eso, y lo que tú ves en esta obra eres tú y también soy yo, y estamos unidos en este barco, ¿no? Entonces a lo mejor nos acompañamos y acompañados nos sentimos mejor juntos, y entonces podemos ser pues una ayuda el uno para el otro, y a través de la obra del arte, la gente que a lo mejor su vida es mucho más cotidiana, mucho más monótona, mucho más estresada, puede encontrar una escapatoria para tener una vida un poco más feliz. Y encontrar gente afín y ser más feliz también por eso. Y entonces eso se vuelve un acto heroico. No de capa y volando y matando a los malos, pero sí de darle humanidad a lo mejor a la gente. Qué interesante respuesta, Hermilo. Y en este sentido, hablabas un poco de la vida real, ¿no? Pues el artista se ve muchas veces en la necesidad de también ser un emprendedor, ¿no? Totalmente. Y aquí quiero preguntarte respecto a una frase del escritor Oscar Wilde, que él decía que en los almuerzos de banqueros se habla de arte y en los de artistas se habla de dinero. ¿Qué opinas de esto? Totalmente, digo, pues la gente ya tiene resuelta su vida, los banqueros, digamos, que es difícil que les haga falta dinero, es difícil que
incluso derrochando el dinero que tienen, les haga falta durante su tiempo de vida. Entonces ya tienen la mente libre para pensar en otras cosas y para abrirse experiencias y para buscar algo que les llene, porque a lo mejor ya no tienen esa necesidad de salir a cazar. Y en cambio el artista necesita constantemente estar encontrando los recursos para seguir creando arte. Entonces él está en una constante cacería. Y ahí se juntan dos mundos, porque el arte, la pieza de arte es el punto de intersección entre esos dos universos. Y yo creo que el artista tiene que ser un empresario, 100%. Y esto también te lo digo aprovechando, yo hubiera deseado escucharlo cuando yo comenzaba, que es un error de parte de algunos artistas dejar completamente el crecimiento de su carrera en manos de un tercero. ¿Qué pasa? Que muchas veces entramos en una galería o entramos con algún representante o con un manager y pensamos que eso es todo lo que hay que hacer, que yo ahora sí me voy a encerrar en mi estudio a trabajar y que ellos van a dedicarse a crearme un nombre, a crearme una cartera, a crearme una fama, a crearme toda una especie de club de fans. Y no es cierto, no es cierto. Muchas veces los galeristas o los representantes venden la obra y listo. Hay algunos que son excepciones y que son muy, muy, muy buenos para hacer amistad con el artista, pero si no es así, uno tiene que ser quien se construya ese nombre y esa marca. A final de cuentas, si uno crea obras de arte, pero en el mundo del capitalista, la obra de arte es un producto, tal cual. Y ese producto se tiene que mover como cualquier otro producto, como un producto de lujo además. Entonces tiene que crearse una imagen, tiene que el artista darse a conocer, tiene que el artista saber promoverse, tiene que el artista saber venderse, saber vender su nombre, ser congruente con su marca, que eso a veces falla, generar espacios para ser visto, generar alianzas, generar todas unas interconexiones de redes de trabajo y toda esa parte consume tiempo y consume esfuerzo y consume conocimiento también. Y además es algo que es una habilidad que se tiene que desarrollar. Entonces, la idea romántica del artista solamente frente al lienzo, o eso no es como funciona la realidad. Hermilo, nos vamos a un breve corte. Volvemos en breve para seguir platicando acerca de este interesantísimo tema más adelante del artista como emprendedor. Nos vamos unos minutos. Les saluda José Miguel Rosado, Juan Marín en Controles. Continuamos.